los hongos, ¿ya? Entonces, los hongos, ¿no? Está conformado por hongos. Pero vamos a estudiar. ¿Qué estudia la micología? A ver, ponemos acá. ¿Qué estudia la micología? ¿Qué estudia la micología? La micología es una rama de la biología que estudia a los hongos. O sea, una cosa es el reino y una cosa es la rama que se dedica al estudio. ¿Ya? No hay que confundirse. Una cosa es estudiar el reino y una cosa es estudiar la fisiología. Entonces, lo que se logra es saber precisamente este término micología, que es una parte de la biología que se dedica a estudiar a estos seres vivos, ¿ya? Los hongos en realidad está formado microscópicamente y macroscópicamente. Microscópicamente y macroscópicamente. ¿Qué significa? Microscópicamente porque hay hongos que no se ven, son pequeñitos. Bueno, para eso hay que llevarlo a un laboratorio, ¿no es cierto? En el laboratorio lo van a examinar y lo que tiene es que utilizan el microscopio. El microscopio es un instrumento que se logra amplificar la parte no visual de los seres vivos, se identifica. O sea, se puede observar verdaderamente la presencia de los hongos o estos tipos de organismos. Ese sería microscópicamente. Y macroscópicamente, bueno, son hongos que sí se puede ver, sí se puede observar en nuestras vistas. Por ejemplo, los hongos que forman parte de la humedad, porque precisamente ellos viven en la tierra, viven también en el aire y también viven en las fuentes manantiales de líquidos, o sea, el agua. Pero en su mayor parte está concentrado en la humedad. Ahí están concentrados los hongos. Por eso que estos hongos es importante conocerlos, porque así vamos a evitar muchas situaciones, como por ejemplo las enfermedades que este causa. Pero más que todo el hongo lo que ataca son los seres vegetales, o sea, a las plantas. Las plantas, cuando comienzan a desarrollarse, conjuntamente con ellos crecen. Y a la larga, lo que va a producir simplemente, es enfermedades, ¿no? Enfermedades. Por ejemplo, si tú tienes tu jardín y tú observas que hay un hongo, entonces este es un síntoma de que no le va a ir bien a tu jardín. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Extraer inmediatamente, porque te puede matar a tus plantitas, ¿no? Como les digo, como ellos paran en la humedad y muchas veces ustedes riegan sus plantas, ¿no? Y se mantiene la humedad firme, entonces estos salen, ¿no? Salen, facilito, se reproducen. Ellos se reproducen por esporulación. Nosotros ya sabemos qué cosa es esporulación, ya sabemos. Entonces, como les digo, ellos se reproducen de esa manera. Tienen una la parte sexual reproductora
indirecta, en la mayor parte. Y bueno, pues ellos no son de color verde. Ellos tienen un color, puede ser blanco, claro, o puede ser un poco oscuros, ¿no? Tendencia al color marrón. Entonces, estos no elaboran clorofila. Estos seres no elaboran clorofila, porque la mayor parte se llaman heterótrofos. ¿Qué son heterótrofos? ¿Alguien me puede explicar? Le pongo su nota. ¿Qué son heterótrofos? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué son heterótrofos? No elabora su propia materia orgánica. Ya, ¿quién dijo? Para ponerle su nota. Jimmy Caso. Caso. Caso, listo. Bien, Caso. El único que participa. Bueno, los heterótrofos son seres que no elaboran su alimento, sino que se aprovechan de otros organismos que han aprovechado, han desarrollado, y ellos facilitos se la llevan, ¿no? Esos son, entonces, uno de ellos son los hongos. Los hongos no son autótrofos, son heterótrofos, y ellos se alimentan a expensas de otro ser vivo. En este caso, las plantas, ¿no? Si crecen en la humedad, ellos se alimentan de las plantas. Como las plantas son autótrofas, la mayoría son autótrofas, y ellos elaboran su propio alimento, captan el dióxido de carbono, captan la radiación solar, el agua, y todo ello, ¿no? Se va a producir el fruto, ¿no? El fruto, la glucosa, va a producir oxígeno, ¿no? Y esto es agradable a nuestro medio ambiente, por eso es que le dicen autótrofas, y son de clorofila. Y estos seres, que son los hongos, se encargan de aprovecharse, pues, ¿no? Se pueden alimentar de estos organelos. Hay hongos marinos. Esos hongos se encuentran sumergidos a muchos metros de las profundidades del océano. Muchos de ellos se encuentran expensas dentro de la misma característica, ¿no? De las plantas, o sea, de la vía acuaria. También se encuentran, como le dije, a orillas de los lagos, los ríos, en la humedad, ¿sí? Esos, por lo general, son los macroscópicos, los que uno ve. Una vez, chicos, vi un reportaje de África. En África había un hongo, estamos haciendo un reportaje de un hongo más o menos de 30 centímetros de longitud. Estos, por la mayoría, tienen la forma de un sombrero, ¿no? Eso le llaman, estos le llaman hongos Z. Los hongos Z son ellos que tienen la forma, en la parte extrema superior, tienen una especie de sombrero. Y eso se puede identificar fácilmente, ¿no? Y como le voy a repetir, no son verdes, porque no elaboran clorofila. Unos son color blancos, unos son color amarronados, ¿no? O sea, son diferentes colores. Claro que no es rojo, no es azul, no, eso no. Pero al menos son colores de ese tipo que les he mencionado. Y pues ese hongo pues es el más extenso, el más grande, ¿no? Y ellos se encuentran sumergidos, hablemos, en las junglas, se encuentran en los bosques, ¿no? En lugares donde llueven y donde produce bastante lluvia. Por ejemplo, en la selva llueve bastante. ¿Alguien de ustedes ha estado en la selva? ¿Un tiempo ha estado en la selva? ¿Alguien de ustedes? ¿O no? ¿Nadie? Bueno, en la selva, como la lluvia es constante, también viven esos animalitos ahí, por esos lugares. En el norte del país, por ejemplo, hablemos de Tumbes, Piura, ellos en verano llueve, hay bastantes lluvias, y cuando las lluvias cesan,
¿no? En la humedad nacen estos hongos, ¿no? Esos son los hongos macroscópicos. Y los hongos microscópicos, por lo general, son los que producen enfermedades. En el caso para el hombre, son enfermedades. Hay hongos que salen en la piel, ¿no? En la piel. La piel se vuelve blancosa, ¿no? Áspera, así cuando la caspa, así, igualito, ¿no? Esos son hongos microscópicos, no se ven. Hay hongos como en el caso del pie de atleta. Esos hongos sí se encuentran dentro de en el caso de los pies, ¿no? Por eso que es bueno tener una limpieza constante. Hay que asearse diariamente. Y cuando lo haces, tienes que mantener tu cuerpo seco, ¿no? No puedes mantener húmedo tu cuerpo. Porque cuando eso ocurre, como estos organismos les encanta estar en humedad, se reproducen, microscópicamente se reproducen. Por ejemplo, en el caso del hongo del pie de atleta, por lo general son personas que no se secan los pies, ¿no? Y así ellos avanzan, se trasladan, pero a la larga ahí se producen los hongos, ¿sí? Y nos crea problemas. Entonces, eso es lo que representa el reino fungi. Chicos, preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, vamos a hablar lo que es la parte teórica. Ya sabemos que el reino fungi, nuestro propósito es conocer la estructura y la fisiología, ¿ya? Pero vamos a generalizar. Vamos a hablar de las características de estos seres vivos. ¿Cuáles son las características principales que pueden identificar a estos seres vivos? ¿No? Primero, los hongos son unicelulares. Son unicelulares. ¿No? Tenemos los unicelulares y también los pluricelulares. Los pluricelulares. Ahí está. Unicelulares porque forman un solo cuerpo. Y los pluricelulares porque forman varios. Por ejemplo, lo que forman una sola parte, o sea, los unicelulares, tenemos la levadura. La levadura. Ahí está. La levadura. Y entre los pluricelulares tenemos el champiñón. El champiñón. Ahí está. Ustedes dirán, profesor, pero los hongos están en la levadura y en el champiñón. Ustedes se dan cuenta que la levadura y el champiñón es un alimento, ¿no es cierto? Es un alimento. Pero yo te voy a decir algo. Los hongos no solamente los podemos ver mal. No solamente podemos decir, son los organismos que causan daño a las plantas y también al hombre. No solamente eso, sino también que hay hongos que participan en nuestra alimentación, como por ejemplo el yogur. ¿Ustedes sabían que el yogur se puede elaborar a partir de un hongo? Pues ese hongo no puedo decir que es malo, sino que también forma parte del hombre, que le es importante. En este caso, la alimentación. También el hongo es importante para la elaboración de fármacos en la medicina. También. También el hongo es importante para la transformación industrial. Las empresas muchas veces necesitan hongos para poder elaborar los productos. Por ejemplo, la cerveza. La cerveza contiene levadura. Y la levadura es a partir de un hongo unicelular. Y los champiñones, ¿no? Es un hongo que está formado por una multiplicidad
Por eso que le llaman pluricelulares, ¿no? Hongos pluricelulares. Eso es una de las características importantes para el estudio de los hongos. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Preguntitas? Nada. Bueno. Están formados también por unas estructuras filamentosas conocidas como hifas. Estructuras filamentosas. Entre ellos tenemos las hifas. Las hifas son estructuras que forman parte, ¿no?, del hongo, ¿ya? Como les dije anteriormente, ¿no?, en el anterior, ellos carecen de clorofila. Ellos carecen de clorofila, ¿no? Ellos carecen de clorofila. Y como yo les he mencionado, son heterótrofos. Son heterótrofos. Ahí está. Son heterótrofos. Todos. ¿Ya? Porque como su compañero me indicó, no, son los que ellos se alimentan a expensas de otro organismo. ¿Ya? Como el hongo vive en la humedad, ¿no? Como el hongo vive en la humedad, lo primero que hace es absorber las sustancias, absorbe las sustancias nutritivas de la planta. Vamos a hablar de la planta, o también de otros órganos. Por ejemplo, en el subsuelo hay una infinidad de organismos. Ahí hay bacterias, hay protozoarios, hay bastantes organismos. Pero estos hongos se alimentan de ellos se alimentan. También estos hongos se alimentan de las sustancias de descomposición. Por ejemplo, un alimento que cae en el suelo, este alimento comienza a descomponerse, o sea, se malogra. Entonces, estos microorganismos captan y de ellos se alimentan. Así de fácil, ¿no? Por eso que también le llaman descomponedores, ¿no? Organismos descomponedores también le llaman. Bueno, poseen una pared celular. Tienen una pared celular. Ellos tienen una pared celular que lo protege externamente. Y eso lo vuelve un poquito seguro, ¿no? Porque el hongo tiene una caparazón externa muy dura, ¿no? Y eso está formado por una sustancia llamada quitina. La quitina es una proteína que recubre externamente del ser vivo, lo recubre, ¿ya? Y eso lo hace que sea más consistente, porque también se protege de los agentes externos, como por ejemplo otros microorganismos que son atacados, ¿ya? Entonces, contiene quitina, ya que es una proteína, no se olviden, ¿ya? Y como les dije anteriormente, ellos se reproducen por esporas. Se reproducen por esporas. Por esporas. Entonces, ya sabemos que las esporas es cuando el ser vivo va a eliminarse gran cantidad de estos microelementos y eso hace de que puedan tener una sobrevivencia. ¿Ya, chicos? No sé si le pueden tomar una captura. A ver, chicos, si le pueden tomar una captura. Ahí está.
A ver, chicos, preguntas. Preguntas, chicos.